Bueno, yo soy la doctora Paula Álvarez, del Servicio de Endocrinología y Nutrición de aquí de Luna, y os voy a hablar de la obesidad y la relación que tiene con la enfermedad cardiovascular. Este será un poquito el guión que vamos a seguir, ¿vale? Pero bueno, es una charla que está un poco diseñada en modo práctico para que se entienda. En primer lugar, vamos a definir qué es la obesidad. Y lo primero que tenemos que ver es que la obesidad es una enfermedad crónica y compleja, ¿vale? Que se caracteriza por un exceso de grasa corporal que perjudica la salud. La manera más fácil de valorar la obesidad es con el índice de masa corporal. Supongo que muchos de ustedes están acostumbrados cuando van al médico que a veces les hablan de un número. Este número es el índice de masa corporal. Y se calcula, como vemos aquí en este gráfico, dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado. Y con eso nos da un número que vemos aquí que tenemos una tabla, y en función de ese número, lo normal sería tener entre 18,5 y 24,9. Fuera de eso ya empezaríamos con sobrepeso o con diferentes grados de obesidad. Entonces, es un poco el parámetro para ver un poco clasificar a nuestros pacientes. Entonces, la obesidad es una enfermedad que está aumentando mucho la prevalencia en los últimos años. 890 millones de adultos viven con obesidad. Estos son datos del 2022, hace 4 años. Un 43% de los adultos mayores de 18 años tienen sobrepeso o obesidad. La obesidad se ha duplicado la cifra con respecto al año 1990 y se ha cuadruplicado en la adolescencia, lo cual es un problema. Cada vez tenemos más niños y adolescentes que tienen problemas de sobrepeso o de obesidad. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la obesidad es una enfermedad crónica, pero hasta hace mucho tiempo no se consideraba una enfermedad ni siquiera en las sociedades científicas nuestras. Pero en los últimos años ya es reconocida como una enfermedad y como un problema de salud. Aquí vemos definiciones de obesidad de diferentes sociedades científicas, europeas, americanas, asiáticas, y ahora mismo todos están de acuerdo que la obesidad es una enfermedad crónica, que produce unos efectos en el cuerpo que se relacionan con muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, como iremos viendo. Pero a pesar de ser una obesidad crónica, sigue siendo muy poco diagnosticada y muy poco tratada. De 100 personas que viven con obesidad, solamente 40 estarían diagnosticadas de obesidad. Solamente 20 recibirían un tratamiento basado en la evidencia para la obesidad y solamente 1,3 recibirían algún fármaco contra la obesidad. Entonces, es una enfermedad que, a pesar de que sí que ya la empezamos a considerar enfermedad, aún la tenemos un poquito abandonada porque aún nos quedan muchos pacientes sin diagnosticar. La prevalencia de obesidad, como ya hemos visto en los datos anteriores, en España también está aumentando y se prevé que siga aumentando en los próximos años. Aquí tendríamos en estas gráficas hasta 2035 y se prevé que vaya aumentando en todos los grupos de edad, en hombres, en mujeres y también, como ya he dicho antes, en adolescentes. Antiguamente, pues bueno, se tendía un poquito a percibir la obesidad pues eso, como un factor de riesgo, se culpabilizaba, come menos, muévete más, falta de fuerza de voluntad. Eso es un poco la narrativa clásica que teníamos. Hoy en día esto ya está cambiando, porque sabemos que la obesidad no solo depende de lo que comamos, aunque sí que también en gran parte, pero no solo depende de eso, sino que es una enfermedad que está relacionada por varios factores. Entre ellos, fíjense aquí los genéticos, alrededor del 40-70% de nuestro peso depende de la genética, y ese es un factor que no podemos modificar. Pero luego tenemos otra serie de factores biológicos. El cerebro controla el comportamiento alimentario y el apetito, luego veremos. Factores psicológicos, el estrés, patologías mentales impactan en la regulación del apetito. Factores ambientales, por supuesto, patrones de ingesta poco saludables, estilo de vida sedentario también hacen que tengamos estos problemas, y factores sociales. La salud, la sociedad, la clase social a veces influye también. Entonces, la obesidad es una enfermedad crónica causada por una interrelación de varios factores. El cerebro controla el comportamiento alimentario y el apetito en tres esferas
Comer para satisfacer las necesidades energéticas, para que el organismo pueda seguir funcionando. Y aquí intervienen una serie de hormonas que nos avisarían, serían hormonas de saciedad, cuando ya estamos llenos, para que paremos de comer. Aquí hay una GLP-1, que hablaremos luego de él, acuérdense dónde está, aquí. Y una serie de hormonas que avisan de que tenemos hambre, la grelina, ¿vale? Cuando está alta, comemos más. Pero luego tenemos otros niveles en el cerebro que nos regulan el apetito. Tenemos el apetito hedónico. El apetito hedónico es comer por placer, por unos neurotransmisores como la dopamina o receptores opioides y cannabinoides que desencadenan sensaciones placenteras cuando comemos y motivan el deseo a comer, ¿vale? Y luego la función ejecutiva en el lóbulo frontal, que la decisión de comer, ¿vale? Que algún tipo de intervención en ese sentido puede modificar las conductas de alimentación y el control de ingesta. Entonces, como vamos viendo, es bastante más complicado que solamente comer un poco más, ¿no? Bueno, el problema que tenemos cuando tenemos un exceso de calorías que se acumulan en tejido adiposo, tejido graso, y ese tejido graso es disfuncional. El tejido graso normal, así que se queda cuando se llama, ese que tiene, el tejido adiposo marrón, que se deposita por aquí, en la médula ósea, ese es beneficioso, tiene propiedades en la función termogénica, mantener la temperatura corporal. Tenemos otro tejido adiposo aquí subcutáneo, que sería neutro, metabólicamente hablando, y luego tenemos otro tejido adiposo, que es el que se nos acumulan órganos importantes como el corazón, como el hígado, en la pared abdominal, y ahora veremos que produce una serie de sustancias y son los responsables de que nuestro riesgo cardiovascular aumente por este tejido adiposo ectópico, que es el que se acumula en sitios donde no debería. Y esto pasa cuando tenemos un exceso. Cuando tenemos más grasa, pues ya se acumuló en las zonas normales y se empieza a acumular en estos lugares. El sobrepeso y la obesidad están asociados con muchas enfermedades. Algunas de ellas metabólicas, por los efectos que produce, pues eso, colesterol, la hipertensión, enfermedad cardiovascular que veremos ahora, la diabetes, la gota, cálculos biliares, enfermedades respiratorias como el asma, enfermedades mecánicas, porque los huesos, nuestro cuerpo no puede con ese exceso de peso, se produce artrosis, se produce a veces problemas de incontinencia, problemas de apnea del sueño, que están relacionadas con la obesidad, enfermedades mentales también, depresión, ansiedad, y también está asociado con varios tipos de tumores, por aumento de hormonas. Eso es un poco lo que les decía antes. El tejido, cuando tenemos un tejido adiposo normal, se almacena en las zonas donde debe almacenarse, no hay un exceso de ácidos grasos libres, es un tipo de grasa, y se segregan una serie de sustancias que se llaman adipocinas, pero de una manera correcta, con lo cual nuestros órganos no se afectan. Sin embargo, cuando hay un exceso de energía, las células, estos son adipocitos, son las células del tejido graso, aumentan de tamaño, se vuelven más gordos, más cantidad y más gordos. Pero no solo es eso, sino que no funcionan bien y segregan esta serie de sustancias que se llaman adipocinas, que de una manera errónea, por así decirlo, y hace que se acumulen pues en el hígado y tiene una serie de efectos sobre el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, en la pared abdominal, en el corazón, como dijimos antes, en el páncreas y en el músculo. Y todo eso tiene como consecuencia las enfermedades que luego veremos que al final favorecen la enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿cómo conectamos la obesidad y el corazón? Bueno, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta un 50% cuando hay obesidad, ¿vale? Porque se aumenta la presión arterial, se aumenta el colesterol, se provoca resistencia a la insulina y diabetes, se genera inflamación crónica por estas adipocinas que dijimos antes que se segregan alteradas, favorece la formación de placas de ateroma y al final acaba siendo una sobrecarga para nuestro corazón. Bueno, las enfermedades cardiovasculares que entran, porque se repiten, esto es por la presentación que estaba en PowerPoint al pasarla aquí, y está todo como repetido. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Representan la principal causa de muerte en el mundo occidental. Sería por un lado la cardiopatía isquémica, la obstrucción de las arterias
arterias coronarias, las que llevan sangre al corazón, que se manifiesta con infartos, con anginas, la insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no es capaz de bombear eficientemente la sangre, ¿vale? No tiene fuerza para bombear. Serían manifestaciones a nivel cerebral, cuando tenemos una trombosis, un ictus, por culpa de que los vasos que llevan la sangre al cerebro se obstruyen, y también a nivel periférico, en las piernas, los vasos que van a las extremidades inferiores también se pueden obstruir y hay riesgo de amputaciones. Hay 17,9 millones de muertes anuales por enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo a tener enfermedades cardiovasculares? Pues tenemos una serie de ellos que son modificables y otros sobre los que no podemos actuar. No podemos actuar sobre la edad avanzada, sobre los antecedentes familiares, sobre la genética o sobre el sexo, ¿no? Pero sí podemos actuar sobre la alimentación poco saludable, sobre el sedentarismo, el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el estrés crónico, falta de sueño. Y el 80% del riesgo cardiovascular se debe a estos factores que sí que podemos modificar. Entonces, podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Aquí volvemos con el tejido adiposo que vimos antes, cómo se crean interleucinas y cómo afecta a los órganos, que un poco ya lo comentamos. Pero favorece el desarrollo de la placa de ateroma y esto es la fase inicial que lleva a la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Lo vemos aquí un poquito mejor, cómo este exceso de grasa asociado pues a aumento de la tensión arterial, aumento del azúcar en sangre, con resistencia a la insulina, los niveles, el colesterol aumenta y la producción de esas adipocinas inflamatorias hace que se empiece a formar, favorece también que se empiece a formar la placa de ateroma, que es estos depósitos de grasa que se van produciendo en las arterias y que, bueno, pues los vasos se vuelven pues, menos flexibles y cuando esto se rompe o cuando se tamponan de todo y deja de pasar el flujo, pues se puede producir la enfermedad cardiovascular clínicamente significativa. Bueno, 523 millones de personas tuvieron enfermedades cardiovasculares en 2019 a nivel mundial. El 49% de las muertes suelen ser debido a una enfermedad coronaria y un 32% de las muertes a nivel mundial son por enfermedad cardiovascular. Y hay casi 900 millones de personas que viven con obesidad, desde datos del 2020, y se predice que dentro de, ahora ya nos quedan 4 años, casi 1.560 millones de personas tendrán obesidad. Y cuando se juntan las dos cosas, la enfermedad cardiovascular y la obesidad, pues la mortalidad aumenta. 1,95 millones de muertes por enfermedad cardiovascular fueron atribuibles a un índice de masa corporal, ¿os acordáis el parámetro inicial para ver cómo era la obesidad? Elevado. Y 70% de las muertes relacionadas con el sobrepeso o la obesidad son debidas a enfermedad cardiovascular. Aquí vemos que la mortalidad cardiovascular ha ido disminuyendo en todos estos años, pero sí que es verdad que la mortalidad cardiovascular está en azul, relacionada con la obesidad, esa se ha triplicado. Un aumento del índice de masa corporal en un punto solo aumenta el riesgo, un 10% más el riesgo de aterosclerosis y enfermedad coronaria. Entonces, bueno, son cosas claras. Esto sería un poco, pues eso, el síndrome cardiorreno-metabólico, cómo estas enfermedades metabólicas van afectando al riñón, al corazón y nos producen esta enfermedad cardiovascular ya clínica, ¿no? En estadios más iniciales tenemos solo sobrepeso, luego empezamos a tener ya factores de riesgo, colesterol, azúcar, tensión arterial alta, puede empezar a afectarse un poquito el riñón y luego ya vamos a los estadios ya de enfermedad cardiovascular subclínica o clínica cuando ya tenemos un evento clínicamente significativo. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para prevenir un poco? La prevención es la estrategia más eficaz económica para reducir la carga de enfermedad cardiovascular. Ya vimos antes que el 80% de los factores de la carga eran factores modificables. Entonces, es importante la alimentación, la actividad física y los hábitos de vida saludables. Alimentación saludable, dieta mediterránea, ahora veremos algún ejemplo más, rica en verduras, frutas, legumbres, aceite de oliva, reducir ultraprocesados, comer menos cantidades,
aumentar la ingesta de fibra y cereales integrales, y preferir la ingesta de agua sobre otras bebidas azucaradas y sobre el alcohol. Actividad física. Lo ideal, actividad aeróbica, caminar, nadar, 150 minutos a la semana, pero no nos olvidemos de ejercicios de fuerza también, para no perder masa muscular, porque eso nos va a ayudar también a perder peso. Independientemente de esto, reducir el sedentarismo en general, pues levantarse si tenemos un trabajo sedentario, intentar ir andando a los sitios, subir escaleras. Importante, empezar poco a poco. Si no estamos acostumbrados a hacer nada, no hace falta hacer un maratón el primer día. Es mejor poquito a poco ir aumentando la intensidad que no empezar un día a full y luego no poder ir 4 días. Hábitos saludables, dejar de fumar. El tabaco es otro factor modificante que multiplica entre 2 y 4 el riesgo cardiovascular. Y dejar de fumar reduce el riesgo un 50% solo el primer año. Y luego, bueno, pues dormir, un patrón de sueño, dormir 7-8 horas para gestionar el estrés y limitar el consumo de alcohol. Bueno, esto sería la prevención que podríamos hacer para prevenir un poquito la obesidad. Pero si ya tenemos un problema, la obesidad, podemos manejarlo con algún tratamiento. ¿Vale? El tratamiento de la obesidad y la enfermedad cardiovascular requiere un abordaje, pues bueno, multidisciplinar, personalizado. Yo os voy a decir la parte endocrinológica. ¿Cómo podemos tratar al paciente que vive con sobrepeso o obesidad? Importante esto de un documento de posicionamiento del Grupo Internacional del Tratamiento de la Obesidad, que hay aquí varias sociedades científicas. El objetivo del tratamiento de la obesidad no es la pérdida de peso. El objetivo consiste en mejorar la salud, el bienestar y prolongar la vida. La pérdida de peso es un objetivo secundario. O sea, no queremos adelgazar porque estemos más o menos guapos con más o menos kilos. Queremos adelgazar por salud, por todo lo que vimos antes de las consecuencias metabólicas que tiene ese exceso de grasa. Y esto es algo muy importante. Y como es una enfermedad crónica, el tratamiento es crónico y es un tratamiento, un camino largo, de fondo, no es una cosa que se puede hacer de un día para otro. Niveles de tratamiento. La base para todo el mundo: dieta, ejercicio y cambio de hábitos. Fundamental. Sin esto no vamos a conseguir nada. En algunos casos, terapia conductual, apoyo psicológico cuando sea necesario. Tratamiento farmacológico. Disponemos desde hace un par de años de tratamiento farmacológico que nos pueden ayudar, pero siempre acompañado de esto, no solo. Y en casos más extremos, cirugía de la obesidad. Vamos a hablar un poquito ahora de cada uno de los puntos. El tratamiento dietético, pues las claves para una alimentación saludable y sobre todo sostenible. Con el tratamiento dietético se pierde entre 5 y un 7% de peso y con esto solo ya se baja un 58% menos de riesgo de tener una diabetes. Ya mejora la tensión y el colesterol, mejora efectivamente el metabolismo de azúcar en sangre y mejora la calidad de vida. Entonces, pérdidas tampoco tan grandes ya producen beneficios importantes para la salud. ¿Cuál es el ritmo ideal de una pérdida de peso? Bajando unas 500 calorías de la ingesta que toma uno habitualmente, ¿vale? Cada uno toma una ingesta, depende un poco, pero reduciendo 500 kilocalorías al día con lo que uno toma, ya se conseguiría una pérdida de peso, que sería una pérdida de peso de 0,5 kilos por semana, estaría bien. Y se alcanzaría la meseta en 3 y 6 meses. A partir de ahí sí que es verdad que se alcanza una meseta y para seguir perdiendo peso hay que hacer igual algo más, reducir un poco más las calorías. Pero con esto ya tendríamos un beneficio. Consejos generales de una dieta normal: bueno, eliminar bebidas con azúcar, refrescos, zumos comprados, alcohol, todo eso tiene mucho azúcar, muchas calorías y no nos aportan nutrientes, entonces no nos sirve para si queremos bajar peso. Evitar alimentos ultraprocesados, pues lo mismo, están hechos con mucho sal, con mucha grasa mala y tampoco nos sirve. Un consumo adecuado de fibra es importante, controlar las porciones que se comen, no comer cantidades muy grandes, por mucho que sea alimentos sanos, si comemos muchísima cantidad, al final también tiene calorías, ¿no? Limitar las grasas saturadas. Las grasas saturadas son las grasas malas,
y a menos del 10% de las calorías todo el día, y beber agua, y fundamentalmente después de 1,5 litros al día. Perder peso no significa comer mal, y es importante tener un aporte adecuado de nutrientes, ¿vale? Entonces, dietas por debajo de 800, 1200 kilocalorías al día, a veces, desde luego por debajo de 800, a veces no, es complicado cubrir los requerimientos nutricionales básicos. Entonces solo se podrían utilizar en situaciones determinadas, nosotros los usamos a veces en preparación para las cirugías, y con control, porque ahí sí que a veces hay que cubrir déficits nutricionales, ¿vale? Entonces, la dieta como mínimo tiene que tener estas calorías al día. La cantidad de proteínas entre 1 y 2 gramos por kilo al día, y preferir carnes magras, pescado, legumbres y repartido en varias formas. En cuanto a las vitaminas, priorizar frutas, verduras, alimentos frescos. No es necesario suplementar con vitaminas si no hay un déficit de vitaminas, o es necesario a veces en las dietas muy restrictivas, pero una dieta normal, la forma más natural de tomar las vitaminas es tomar las que vienen de la alimentación, no tomar suplementos. Hay varios tipos de dietas, oirán hablar de muchas dietas. Hipocalórica equilibrada, esto sería bajar un poco la caloría pero mantener todos los grupos alimenticios, la mediterránea, la DAS, dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, altas en proteínas. Lo mejor es una dieta que se pueda mantener en el tiempo, porque ya dijimos que la obesidad es crónica, lo repetiré varias veces, y el tratamiento es un tratamiento a largo plazo, no es un tratamiento para 15 días, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con las dietas muy bajas en carbohidratos y también la dieta alta en proteínas, porque en este tipo de dietas, casi, por ejemplo, los carbohidratos y la ingesta se hace a través de proteínas y de grasa. Pero si la grasa que escogemos es grasa saturada, en este caso el riesgo cardiovascular nos va a aumentar. Y lo mismo en las de proteínas. Tenemos que tener cuidado con el tipo de grasa que escogemos. Dieta mediterránea y la dieta DAS son las que más demostrado están. Dieta mediterránea tiene aceite de oliva como grasa principal, frutas, verduras, alimentos frescos, legumbres, pescado y carne, sobre todo de pollo, pavo, aves, ternera con moderación y poca carne roja y procesada. La dieta DAS es la dieta para el manejo de la hipertensión, fundamentalmente porque se asocia con restricción de sal también, pero se basa fundamentalmente un poco en lo mismo, con lácteos, bajos en grasa y reduce la tensión arterial, ¿no? Dietas bajas en grasas y bajas en carbohidratos, ya dije antes, a corto plazo sí que se producen pérdidas de peso, a largo plazo los resultados son similares y tenemos que tener en cuenta en esta que vamos a coger más grasas porque no tomamos carbohidratos, elegirlas mono y poliinsaturadas, las grasas buenas, porque si elegimos grasas saturadas, pues podemos tener el efecto contrario del que deseamos. Pero bueno, lo más importante a largo plazo es mantener una dieta que podamos mantener. Hay corrientes ahora de ayuno intermitente para gente que prefiere no bajar cantidades. Bueno, en algún caso podría servir. Ayuno en días alternos, algún día hacer un ayuno y algún día comer normal. El día de ayuno habría que consumir por lo menos un 25% de las calorías totales, o completar la alimentación, comer solo en determinadas horas al día, pues por ejemplo de 12 a 8, y luego estar en ayuno el resto del tiempo, ¿no? En este caso no requiere contar calorías y la pérdida puede ser similar a las dietas tradicionales, pero bueno, depende también las enfermedades que tenga cada uno. Por ejemplo, para pacientes diabéticos no se recomienda pasar tantas horas sin comer, habría que ver la situación de cada uno, pero bueno, en algún caso podrían tener cabida en alguna temporada. ¿Cómo elegir tu dieta? Una vez más, la mejor dieta es la que se puede mantener. Hay que elegirla en función de gustos alimentarios, preferencias culturales, capacidad para manejar la saciedad, las rutinas diarias y el tiempo disponible para cocinar, las condiciones de salud, la hipertensión, la diabetes y la experiencia con dietas previas. ¿Vale? A veces es muy fácil hacer una dieta muy restrictiva y bajas peso en 15 días, pero lo vas a mantener mucho tiempo. Entonces el objetivo, no queremos bajar peso para ir a la playa de vacaciones. Queremos bajar peso para mejorar nuestra salud. Ya vimos
que el tratamiento, el objetivo de la pérdida de peso es secundario, lo que queremos es mejorar nuestro riesgo, esos adipocitos que están funcionando mal. Y esto es algo que debemos de mantener para tener los efectos necesarios. Si lo que queremos es solo bajar peso para un evento, para una cosa, ahí no lo estamos haciendo bien. Bueno, evitar ultraprocesados fundamentales porque tienen mucha grasa, porque están asociados a mayor mortalidad cardiovascular y porque al final producen más sensación de querer comer, de antojos, ¿vale? Y lo mismo los edulcorantes artificiales. Cuidado con los refrescos, estas historias que llevan todo mucho azúcar, algunos llevan edulcorantes que al final son malos. Pero ¿qué pasa? Mantener la pérdida de peso es complicado. Y es complicado porque nuestro cuerpo se adapta contra la pérdida de peso, porque es un mecanismo que teníamos de supervivencia. Y porque una vez que perdemos peso, el cuerpo baja el metabolismo para que el cuerpo gaste menos energía y aquellas hormonas que poníamos al principio, la grelina, el GLP-1, pues aumentan de manera inversa para intentar que volvamos a reganar ese peso. Porque antes, ahora tenemos mucho acceso a la comida, pero antes cuando no lo había en épocas de hace mucho tiempo, pues era un mecanismo de supervivencia, de que no casi podía morir. Entonces la reganancia de peso es una cosa que ocurre. ¿Qué nos puede ayudar para esto? Mantener el ejercicio físico y mantener la dieta saludable, las modificaciones que hayamos hecho en la conducta y en los hábitos saludables. Por eso es importante una dieta que puedas mantener. Porque una dieta que solo puedas hacer 15 días y luego te vayas a cansar, pues entonces no nos sirve, ¿no? Algo que podamos mantener y que nos permita seguir haciendo vida y que nos permita gestionar, pues un día vamos a salir y vamos a hacer algo diferente, pues poder gestionarlo, porque también tendremos que hacer algo de vida. Quiero decir, hay que adaptarse a nuestra vida, porque si no, al final son cosas que puedes hacer un mes, mucho, dos, incluso si tienes mucha falta de voluntad, pero al final lo dejas de hacer. Y el ejercicio, eso debería de ser siempre. Bueno, aquí vemos que está demostrado que cuando esto eran pacientes con unas dietas que mantenían hasta 10 semanas y cuando cesaba la dieta, la sensación de hambre y el deseo de comer aumentaba. Porque el cuerpo, una vez que bajas peso, si se consigue bajar peso, lucha contra eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento farmacológico. Desde hace 2 años disponemos de fármacos que también nos pueden ayudar un poquito a esta pérdida de peso. Insisto, siempre ayudados de los cambios de hábitos. Estos son los fármacos que están aprobados para el control de peso. Aquí en España este no lo tenemos, la naltrexona está solo en América. Aquí tenemos los análogos de GLP-1 semanales, semaglutida, tirzepatida, liraglutida, que sería diario, orlistat lo tenemos desde hace tiempo, pero la eficacia es muy moderada y prácticamente no lo usamos. Y la setmelatonina está solamente indicado en una obesidad que se causa por una mutación genética de la leptina. La indicación del tratamiento dietético es pacientes con obesidad con índice de masa corporal mayor de 30 o con índice de masa corporal mayor de 27 con algún otro factor de riesgo cardiovascular, alguna otra comorbilidad. ¿Vale? Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Los fármacos tienen que ser prescritos con sus indicaciones, que es donde se han visto los beneficios. No vale cualquiera, como vemos por ahí, que es el problema que tienen en redes sociales en cualquier sitio, que cualquiera se lo pone para cualquier evento, para cualquier historia. Vamos a hablar de uno de ellos y luego de los dos que más usamos porque son los semanales. Semaglutida es un análogo del GLP-1, ¿se acuerdan del GLP-1? La hormona que regulaba la saciedad. ¿Vale? Y lo que hacen fue le cambiaron una serie de aminoácidos para que se pueda administrar, se administra inyectable una vez a la semana. Bueno, el GLP-1 que tenemos, que produce nuestro cuerpo, se produce en el cerebro, unas células que se llaman neuronas en el hipotálamo y en unas células intestinales. Y actúa en todos estos órganos, ¿vale? En el cerebro, pulmones, corazón, páncreas, riñón, tracto gastrointestinal y en el pulmón. Con lo cual, el GLP-1 que nos pinchamos actúa también en todos esos órganos, ¿vale? Actúa en el páncreas, actúa en el hígado, regulando fundamentalmente el metabolismo de la glucosa, en las
grasas, baja la lipotoxicidad. En el cerebro, ahora veremos, en el páncreas también, en la secreción del glucagón. En el tracto gastrointestinal desciende el vaciado gástrico, de ahí la mayoría de los efectos secundarios de gente que se está pinchando, que quizá hayan oído, es una sensación de plenitud, de que parece que estoy como lleno, porque el vaciamiento gástrico es el fenómeno normal cuando uno come, que la comida sale del estómago para ir a los intestinos. Pues eso está retrasado, está más tiempo en el estómago y se puede notar esa sensación. Y tiene acciones también en riñones y en músculos. Pero tiene también acciones en el cerebro, ¿vale? En el apetito homeostático y hedónico, ¿se acuerdan? El comer por placer en los neurotransmisores. Entonces, se ha visto que la gente que está en tratamiento se les hace encuestas de calidad de vida y tienen menos ganas de tomar de antojo por lo salado y antojo por lo dulce, ¿vale? Eso es una cosa que nos cuentan los pacientes que lo notan cuando están con el tratamiento. Bueno, semaglutides todos estos pues son 22 estudios que se han hecho antes de sacar el fármaco o que se están haciendo una vez sacado, quiero decir, son fármacos que están estudiados, que tienen resultados y que se han hecho muchos ensayos clínicos con diferentes comparadores para ver que eran eficaces y que eran seguros. El primero de ellos, para valorar la pérdida de peso, pues se ha visto que se pierde hasta un 17% del peso a las 68 semanas de tratamiento comparado con un grupo que no tomaba nada. Con mejora en la función física y en la calidad de vida de los pacientes. Que se mantiene hasta 4 años, que es la duración de los estudios. O sea, si mantienes el tratamiento, mantienes la pérdida de peso. Y luego, en cuanto a la protección cardiovascular, este fármaco tiene también un estudio de seguridad cardiovascular, ¿vale? Lo que quieren ver es el efecto de este tipo de fármacos en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular ya. Eran pacientes, los que se incluyeron en el estudio, que habían tenido un infarto de miocardio o una trombosis o una enfermedad arterial periférica, para asegurarnos que son seguros y que no aumenta la mortalidad en este grupo de pacientes, ¿vale? Eran pacientes que no tenían diabetes. Y se ha visto que sí que disminuye el riesgo de tener un evento. O sea, esto significa que protegen también al corazón, que no nos van en ese sentido. Se ha demostrado en este estudio, con este grupo de pacientes, que disminuía el riesgo de muerte cardiovascular, de insuficiencia cardíaca y de muerte por todas las causas. Pero bueno, tiene que ser, el estudio está hecho en este tipo de pacientes con estas características. Pero bueno, nos da una idea de la seguridad, que son fármacos seguros y que en principio, si están bien prescritos con las indicaciones que deben ser, pues no deberíamos usar. Tirzepatide es el otro semanal, que también está aprobado en España desde hace un par de años. A diferencia del anterior, es un análogo del GLP-1, igual que el anterior, pero es análogo de otra molécula más, GLP, ¿vale? Entonces tienen las acciones que ya sabíamos que tenía el GLP-1, porque son las mismas, son análogos a nivel central, a nivel del páncreas, del hígado, pero tienen una acción específica que le da el GLP, que es a nivel de la grasa. Y a nivel de la grasa regula un poco la producción de estas citoquinas que se producían de manera anómala, que hablábamos antes, y la regula en función de si hay ingesta o no ingesta, y todo eso mejora los parámetros metabólicos, tanto de azúcar como de lípidos y colesterol. Pues lo mismo, la tirzepatide ha demostrado ser eficaz en la pérdida de peso, con la dosis inicial ya hay una reducción de 16 kilos a las 72 semanas, con dosis más altas se puede llegar a perder hasta un 22% del peso. Se ve que hay pérdida de peso a partir de la indicación, que es de 27, en todos los grados de obesidad. Cuanto más obeso era el paciente, más efecto. Y se mantienen también los efectos durante todo el estudio. ¿Vale? Aquí está eso. Durante 3 años y 4 meses, que fue lo que duraron los estudios. Se pierde grasa abdominal, que en este caso la midieron midiendo la circunferencia de la cintura. Y el estudio de seguridad cardiovascular también está en proceso y tenemos los resultados.
Con eso quiero decir que son fármacos que están demostrado que tienen beneficios y que son eficaces y que usándolos de manera correcta pues pueden ayudar en determinados pacientes en determinados casos. Entonces, bueno, la aparición de estos fármacos evidentemente ha sido una revolución, ¿eh? Es un avance en el tratamiento de la obesidad y la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad pues, los posiciona como el primer grupo farmacológico para el tratamiento de la obesidad, porque sí que es verdad que hasta ahora los fármacos que disponían tenían unos efectos mucho más modestos. Y luego en obesidades ya más extremas, que no hayamos conseguido pues, lo que deseamos con los tratamientos convencionales, con tratamiento médico, pues siempre nos queda la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es la cirugía de la obesidad, que ya la llevamos haciendo muchos años, y en las que sí que se pierden también pérdidas de peso importantes. Hay diferentes técnicas, el bypass gástrico, manca gástrica, banda gástrica, y se pueden perder pues, con el bypass lo que más se puede perder. Vale. Sí que es verdad que lleva obligado un cumplimiento dietético riguroso después de la cirugía, suplementos nutricionales, suplementos vitamínicos, porque son cirugías importantes, pero bueno, en muchos casos evidentemente están limitadas. La indicación fundamental serían índices de masa corporal mayores de 40 o mayores de 35 con comorbilidades. ¿Vale? En resumen, mensajes claves. La obesidad es una enfermedad, no es una elección y es una enfermedad crónica. Y se puede prevenir con los hábitos saludables y si ya estamos en ello, pues disponemos ahora mismo de herramientas para poder tratar. La conexión entre obesidad y enfermedad cardiovascular está mediada por la inflamación que nos producen esos adipocitos, esas células aumentadas de tamaño que producen esas citoquinas. El 80% de riesgo cardiovascular se debía a factores modificables, como dijimos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, que eso lo podemos modificar cambiando el estilo de vida. Los nuevos fármacos son una opción y tienen beneficios cardíacos más allá de la pérdida de peso. Y el tratamiento pues, debe ser integral. Siempre dieta, ejercicio, apoyo de las unidades de salud mental cuando es necesario y luego disponemos también fármacos y cirugía cuando sea necesario, pero nunca olvidarnos de la base. Y bueno, pues pequeños cambios diarios pueden generar grandes resultados a la corta. Y esto es todo lo que digo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Una pregunta. Los análogos del GLP-1 están indicados para la pérdida de peso en diabetes tipo 1. No, diabetes tipo 1 no están aprobados. De momento. Sí. Bueno, yo tengo una porque tenemos siempre una duda con las recomendaciones alimentarias a nuestros pacientes en rehabilitación cardíaca que nos preguntan si es siempre un número de huevos a la semana en caso de isquémicos, en caso de insuficiencias cardíacas y el número recomendado de veces a la semana para el consumo de carne roja. Es una lucha que tenemos ahí con el paciente. El número de huevos cada vez se ha visto que no es tan dañino como se decía clásicamente. Bueno, como dice un compañero mío que se dedica más que yo a la unidad de lípidos en Colombia, el problema no son los huevos, sino con qué comen los huevos. ¿Sabes? El huevo tiene una proteína muy buena y la yema del huevo sí que es verdad que tiene grasa, pero no sería lo peor, no habría problema por comerse aunque fuera un huevo al día, ¿sabes? No había tanto problema, claro, si haces un huevo frito con chorizo y patatas ya, el problema no son huevos. Pero como que lo recomendado sería uno al día, ¿no? Podría ser, no hay que, o sea, ahora mismo lo que ya no se recomienda es restringir tanto el consumo de huevos, porque sí que es una fuente de proteína muy buena y por el colesterol que lleva, ¿sabes? A veces nos fijamos mucho en restringir el huevo y lo estamos comiendo de otras maneras y no sería tan eso. La carne roja sí que es más delicada porque bueno, también se asocia con patologías digestivas, de colon y tal. Entonces ahí el consumo de carne roja
igual 12 veces a la semana. Y una vez en la propia calórico ya está bastante ajustado, ¿qué haríamos para romper con ese estado calórico? Claro, ahí tienes que aumentar, sobre todo con el ejercicio, intentar crear un balance energético negativo, ¿sabes? Aumentar más el ejercicio y tal. Se pueden hacer dietas un poquito más restrictivas, pero esas hay que mantenerlas poco tiempo y controladas, ¿sabes? Porque eso no se puede mantener una dieta muy restrictiva de bajo un mínimo de calorías, no se puede mantener mucho tiempo, ¿no? Porque a veces añade, quita, no. Claro, por eso, ir añadiendo, hacer igual pues un plan un poquito más restrictivo, pues una temporada para volver a arrancar un poco y tal, y sobre todo eso, intentando aumentar un poco el gasto. Ese efecto metabólico que pudiese permitir entenderlo después de un tiempo determinado. Claro, el problema de los fármacos es hasta cuándo, ¿no? Los fármacos los tenemos aprobados para la diabetes, las magnetides de mucho tiempo y tal, y no los suspendemos, ¿no? La obesidad como enfermedad crónica, pues igual habría que plantearse mantenerlo muy a largo plazo, ¿no? El problema fundamental que tienen es la falta de financiación y que son fármacos caros. Entonces, el mantenerlo a largo plazo tal. El reset metabólico, yo quiero pensar que si bajas mucho peso, sí que es verdad que dejes de tener esos adipocitos hipertrofiados y que segreguen de manera disfuncional las adipocinas y todo eso, pues eso evidentemente tiene que ayudar a tal. Pero para eso necesitamos mantenerlos un poco de tiempo, como mínimo año y pico o más sería lo beneficioso. Pero claro, mucha gente no lo mantiene ese tiempo por el precio que tiene, porque no están financiados, ¿no? A largo plazo, si los mantuviéramos más tiempo y logramos esas pérdidas de peso que se mantengan, pues probablemente esos adipocitos vuelvan a funcionar mejor, por así decirlo, y nos permitiría ir dejando. Ahora se están ensayando, hubo varios estudios que prueban no suspenderlo, pero sí espaciar la administración. Administrar cuando llegas a la receta y tal, pues en vez de cada semana, cada 15 días. Parece que hay resultados que son beneficiosos en cuanto a la pérdida de peso, se mantienen, te permite también un poco ver cómo vas gestionando cuando deja de hacer más efecto. Y son pautas que se están empezando a recomendar, yo los estoy empezando a recomendar también a muchos pacientes, porque así lo mantienes un poquito más de tiempo y bueno, pues ayuda un poco a ir adaptándose el cuerpo. Claro, pero si no, el riesgo que tienes, sobre todo si haces tratamientos cortos y tal, es la reacción. También es verdad, por otro lado, que a veces se consiguen pérdidas de peso importantes y si pierdes 20 o 25 kilos, el cuerpo no es el mismo y te permite hacer otro tipo. Si tienes ejercicio, fuerza de voluntad, tal, pues evidentemente eso también va a ayudar a mantener la pérdida de peso, ¿no? Si no haces nada, hay mucho al principio, sobre todo por lo que ves en redes sociales y tal, ¿no? Yo es que no quiero hacer dieta y quiero el fármaco, ¿no? Eso tienen muchas consultas a diario. Yo en esos casos no pongo el fármaco porque sí que va a ser un fracaso. Entonces, poner el fármaco para septiembre estar más delgado y luego cuando lo dejes volver a rebrotar, tal. Entonces tiene que ir siempre, yo insisto mucho, yo no pongo ningún fármaco que no vaya acompañado de dieta y de ejercicio y de un plan tal. Yo os mando a la nutricionista, no, es que yo la dieta no me va, pues si no te va la dieta no te va el fármaco tampoco. Porque eso es un fracaso. Eso lo hemos visto al principio, quizá cuando salieron eran más tal, pero luego la gente lo deja y vuelves a peor. Entonces hay que insistir mucho en aprovechar, como les digo ya a mis pacientes, esto es una ayuda, que sí que es verdad, que si tú te estás sacrificando te da un empujón y te ayuda tal, pero con la idea de que luego lo vas a dejar algún día, pues hay que aprovechar eso, el efecto que tiene para cambiar los hábitos y para mantenerlos. Pero bueno, si la parte de mi saca digo que la obesidad es una enfermedad crónica, el tratamiento de las enfermedades crónicas se ponen una pastilla para la hipertensión, no podemos quitarla ni para también. Pero bueno, esto habrá que ver con esa gestión.
funcionando mal y tal, y parar ese mecanismo, ¿no? El que pusimos de esos adipocitos gordos que segregan bienestar para que el descenso de la mortalidad se mantenga a largo plazo. Lo que queremos es que se mantenga, no que sea un efecto final. Pero yo creo que ahí es donde nos tenemos que diferenciar nosotros como médicos bueno, pues otra gente que lo compra. Es que los fármacos se venden en Amazon, creo, o sea, la gente los compra en internet, es terrible. Y ahí es donde tenemos que ver, o sea, son fármacos al fin y al cabo, no están exentos de riesgos ni de efectos secundarios. El beneficio que tienen demostrado es si siguen las indicaciones de ficha técnica, índice de masa corporal mayor de 27 o mayor de 30, con comorbilidades mayor de 30. Ponerlo con un índice de masa corporal de 23 no está indicado. Ahí puede tener algún efecto perjudicial, porque ahí, quiero decir, bueno, hay estudios también de cómo afectan al tiroides, bueno, hay muchas cosas donde nos podemos meter, ¿no? Y tal. Entonces, en este grupo que está indicado, el beneficio es mayor que el riesgo, pero nosotros fuera de este grupo pues igual no lo sabemos, ¿sabes? Entonces nosotros como médicos tenemos que prescribir el fármaco cuando está indicado con la ficha técnica y contar. No puede ser un fármaco que me pongo para ir a los Goya, como hicieron muchas que vemos. El problema es que eso es lo que se ve y parece que es algo como que se toma tal y no. Son fármacos, son seguros porque tienen un estudio, pero son seguros en este tipo de pacientes y con estas características. Si no, es un fármaco. Entonces, igual luego tenemos un efecto secundario que es peor que el beneficio esperado, ¿no? Y ahí es donde tenemos el mensaje es el que tenemos que transmitir, porque esto, yo desde el momento que me enteré que los compraban, los revenden por las redes sociales, me parece terrible. O sea, la gente no se da cuenta que es un fármaco y es lo que hay que tener. Pero es una herramienta que, claro, directamente nos ha cambiado el manejo y nos ayuda. Bueno, como lo que decía el doctor Conate, ¿no? Que si al final consigues pérdida de peso importante y esa grasa disfuncional deja de acumularse, deja de tal, pues es lo que desearíamos, que se pudiera revertir todo el proceso y tal. Y bueno, si pierdes las pérdidas de peso más importantes hasta ahora que teníamos era con la cirugía bariátrica, que eran con los que se conseguían pérdidas de casi 60% de peso. Y hay la versión de diabetes, de apnea del sueño, de muchos pacientes se les quitan pastillas